El tema de la prédica de hoy es multiplicación sobrenatural en momentos de escasez. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, dice Hebreos capítulo 13, verso 8. Y el pasaje que voy a leer sucedió hace 2000 años, pero como el Señor es el mismo, y el Señor quiere hacer lo mismo en tu vida, en tu familia, en tu hogar y en tu trabajo. Milagros de multiplicación, no importa si estamos en tiempos de escasez. Dice la palabra del Señor aquí en el libro de Juan capítulo 6, en el verso 3. Dice: entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre sus discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron de lo que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Gloria al Señor. Este pasaje es un milagro maravilloso del Señor, una señal, un prodigio enorme, que de un platito de comida pudiesen comer miles de personas que tenían mucha hambre, tenían 3 días de haber estado siguiendo al Señor, y el Señor ahora se manifiesta de una forma gloriosa, porque Él es Dios, para Él no hay nada imposible. Él está de tu lado en este momento. Al que cree, todas las cosas le son posibles. La Biblia, las historias de la palabra del Señor, no solamente son para que las leamos y veamos ahí lo que sucedió, sino lo que puede suceder también si tenemos fe en esa palabra de Dios. En estos tiempos que se habla en el mundo, no en un país, no en un barrio, se habla en el mundo de escasez, que se vislumbra hambre. Cuanto más los hijos de Dios tenemos que enfocarnos en la fe que produce milagros, que hace que Dios se mueva a favor nuestro. Porque el reino de Dios es manifestación del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está con nosotros. El Señor dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Yo enviaré la promesa del Padre, el Espíritu Santo, que estará con y en ustedes para siempre. Ese mismo Dios está en el siglo XXI con nosotros para proveernos. La historia cuenta que el Señor ya sabía lo que iba a hacer. Yo quiero decirte que el Señor siempre sabe lo que va a hacer. Pero Él le preguntó a los discípulos: denles de comer. Y ellos dijeron: ¿de dónde si no tenemos? Ellos estaban enfocados en lo que no había. 200 denarios, un denario es un día de trabajo. Ellos dijeron: 200 denarios de pan, o sea, 200 días de trabajo no alcanzarían para darle comer
a tantas personas, porque era una multitud, eran miles y miles de personas, 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Era demasiadísima gente, y aunque hubiese una panadería cerca, no alcanzarían 200 días de trabajo para saciar a esta gente. Ellos están enfocados en lo que no había. Este es un consejo para nosotros. No nos enfoquemos en lo que no hay. Mucha gente dice, es que si yo tuviera, pero no tengo. Si yo hubiese estudiado, pero es que no estudié. Si hubiese tenido estas oportunidades, pero no las tengo. Están enfocados en lo que no se tiene. Y cuando uno está enfocado ahí, está mal enfocado en cosas que no existen. Si tuviésemos esto, si tuviésemos lo otro. Yo no sé si las personas que te rodean te desmotivan diciendo es que no hay. Bueno, no importa lo que te digan, no importa lo que haya pasado, no importa lo que te haya dejado, si es que no tienes trabajo, si es que ya no tienes esa persona, si es que alguien partió de este mundo, no te enfoques en lo que no tienes. Ahora enfócate en lo que tengas, aunque sea poco. Uno de sus discípulos dijo, Señor, pero aquí hay un muchacho que trae un almuerzo y trae 5 panes de cebada y 2 pececillos. No eran ni peces, no, eran pececillos, eran algo insignificante aparentemente. Bueno, en eso hay que enfocarse. Enfócate en lo poco que tienes, porque de ahí Dios puede hacer una multiplicación sobrenatural. Ese es el Señor de la iglesia, es el Señor del Antiguo y el Nuevo Testamento, es el Señor de la iglesia presente hoy. Tú eres iglesia de Jesucristo, tú eres un creyente, puedes contar con ese Dios sobrenatural que provee, que multiplica cuando parece que no hay nada. Esta gente dijeron, bueno, este muchacho, uno de sus discípulos fue el que salió con esto y dijo, aquí hay un muchacho que tiene esto, pero ¿qué es esto para tanta gente? Y ahí es donde entra el Señor y entraron en el plano sobrenatural al cual usted y yo estamos invitados, porque el reino de Dios es poder y manifestación de Dios. Cuando hay fe, Dios, el Dios Todopoderoso, el creador del universo, el que creó el sol y las estrellas y las galaxias, cuando hay fe, ese Dios se mueve a favor tuyo. El Señor dijo, tráigame eso. ¿Y saben qué hizo el Señor? Bendijo eso. Es que cuando hay poco, si contamos con la bendición de Dios, eso se va a multiplicar sobrenaturalmente. El Señor bendijo, oró por los alimentos. El Señor oró por ese poquito de comida y le dijo a los discípulos, repartan eso. Y ellos no pusieron peros. Son puntos a favor de ellos. Nadie se puso a decir, pero Señor, ¿cómo nos vas a mandar a repartir esto? No, esa es la fe obediente. La obediencia trae bendición de parte del Señor. Y ellos fueron y repartieron y empezó algo sobrenatural. La gente se recostó. Dice otro evangelio que habla del mismo pasaje, que los recostaron en grupos de 50 en 50. Y los discípulos, los 12 discípulos, fueron a repartir ese poquito de comida que en las manos del Señor se convirtió en muchísimo. En las manos de la oración se convierte en muchísimo. Por eso usted y yo tenemos que orar. Usted dice, pero es que lo que tengo es esto, es que lo que yo soy es esto, es que yo casi no soy preparado. No importa lo que sea, contamos con un Dios que rompe todas las reglas naturales. Porque en este pasaje que leímos, las leyes de la física fueron despedazadas. En el reino de Dios suceden estas cosas maravillosas. Y empezaron a repartir y la gente se sació, comieron y se saciaron, ya no podían comer más. Imagínense, una multitud de unas 15,000, 20,000 personas con un platito de comida. Comieron tantísimo y tantísimo que sobró un poco. Bueno, me devuelvo un poquito. Ese almuercito era necesario. Usted sabe que Jesús podía hacer de la nada o de lo que no se veía, podía hacer este milagro. Pero el Señor siempre necesita
que nosotros las personas pongamos de nuestra parte. Dios nos da el privilegio de ser participantes del milagro. Tenemos que aportar activamente. Usted dice, no, yo voy a esperar, voy a orar nada más. No, hay que aportar algo, hay que hacer algo. La fe es acción. La fe sin obras es una fe cadavérica, es muerta, no produce nada. Pero cuando hay acción, porque es un verbo, cuando hay acción, Dios se mueve en esa acción. Y esta gente aportó. Tienes que aportar, tienes que poner de tu parte todo lo que pueda. ¿Quiere que sucedan milagros en tu vida? No solamente ore, no solamente pídale a Dios, no, tienes que participar. Una vez Moisés estaba diciendo, Señor, tenemos el mar al frente. ¿Y saben qué le dijo el Señor? Le dijo, ¿por qué clamas a mí? Parte ese mar. O sea, el Señor quiere que nosotros participemos, que hagamos, que salgamos, que nos preparemos para el milagro, que aportemos, aunque sea el pequeñito almuerzo que tengamos, que aportemos algo ahí. Y cuando nosotros participamos, hay un complemento. Dios pone su parte y nosotros la parte y sucede el gran milagro de Dios. En estos tiempos usted dice, es que lo que tengo es muy poquito. Bueno, Dios es un Dios multiplicador. Es un Dios que no deja morirse de hambre a nadie que tenga fe. Al que cree, todas las cosas le son posibles. Entonces vemos cómo la gente aportó, aunque fuera un muchacho ahí que traía este poquito de comida y a través de uno de sus discípulos trajeron esto delante del Señor, lo entregaron, se despojaron delante del Señor, el Señor lo bendijo y se los devolvió, porque el Señor no necesita nada de nosotros. Lo que necesita es el gesto, lo que necesita es la acción, y ahí es donde Dios opera milagros poderosísimos. Después de que ellos se saciaron, dice que recogieron. ¿Por qué recogieron? Porque el Señor los mandó a recoger lo que sobró de los 5 panes de cebada. Qué milagro más portentoso. 5 panes de cebada, 5,000 hombres. Imagínense, 1,000 hombres para cada pan, sin contar las mujeres y los niños. Pero digámosle que fuesen solo los 5,000 hombres, aún así es fenomenal el milagro. Ellos para 1,000 hombres un pan y sobró. ¿Y saben cuántas cestas recogieron? Y eran cestas grandes. Recogieron 12 cestas. ¿De qué nos habla esto? Porque el Señor fue el que dio la indicación que fuesen a recoger, y Él dijo, para que nada se pierda. Porque si hay alguien buen administrador, es el Señor. Administra bien todos los recursos. Y este pasaje nos enseña a que nosotros también tenemos que ser buenos administradores en lo que Dios nos da. Queremos milagros de multiplicación y somos mal administradores. Dios no va a operar en una vida desorganizada, desordenada, que mal administre los bienes. El Señor quiere que nosotros cuidemos las cosas, que administremos, que seamos ordenados y que también seamos personas de ahorro, porque el pasaje nos habla de todo eso. ¿Por qué después de caminar 3 días siguiendo al Señor esta multitud, había un muchacho con comida? Porque lo había ahorrado. Usted sabe que hay una ley espiritual que a veces en el plano natural no se entiende. Esa ley espiritual dice que al que tiene, se le dará más. Y al que no tiene, aún lo que piense tener, le será quitado, dice la palabra del Señor. Entonces, vean lo necesario que es tener. Había un almuerzo por ahí. Alguien después de 3 días todavía tenía algo. Habían caminado mucho detrás del Señor, pero todavía había algo. Una reserva. Los seres humanos tenemos que tener una reserva siempre. Tenemos que tener la cultura del ahorro en nuestra vida. Este pasaje nos habla no solamente de un milagro, sino de pautas a seguir en la vida. Gente que no ahorra, gente que le llega dinero y todo lo dispara, todo lo gasta en el momento, a veces en cosas innecesarias, o a veces la gente dice, es que no me alcanza. Ojalá pasase una ley en el mundo que nos obligue a tener un ahorro obligatorio a las familias. Porque esta lección del ahorro
no es nueva. Esto nos lo enseñó Dios al mundo hace muchos años. ¿Se acuerdan de la historia de José en Egipto? Que habían 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, y se refería a 7 años de abundancia, pero que venían 7 años de escasez. Y ahí en ese pasaje que la mayoría de personas conocen, viene la lección que Dios le dio al mundo, que siempre hay que estar preparados para momentos difíciles, para vacas flacas. La gente dice, es que esta pandemia me tomó de sorpresa, no la esperábamos. Yo quiero decirle que siempre hay que esperar algo. Siempre hay que esperar una crisis, siempre hay que esperar momento difícil, y para eso hay que estar preparado. ¿Cómo? Habiendo economizado, habiendo guardado, habiendo seguido las lecciones de la palabra del Señor, que la vemos aquí en este pasaje de la multiplicación de los panes y los peces, y lo vemos también en el faraón, Egipto, José, donde hicieron bodegas para cuando estaban las 7 vacas gordas, guardar mucho para que durase, imagínense, para 7 años. Ojalá las familias pudiesen tener el sustento ahorrado para un año. La gente dice, es que no me alcanza, es que gano poco. No hay excusas. Sí se pueden. Cuando la gente es esforzada y ordenada. Yo conozco gente que gana muy poco y ahorra. Conozco gente que gana mucho y no tiene ningún ahorro. Más bien están llenos de deudas. Entonces eso nos habla de que no es tanto la cantidad con la que se gane o se cuente, sino en la administración que se tiene de esos bienes. El Señor nos enseña que Él se mueve poderosamente, pero cuando la gente sigue el ejemplo de este pasaje. Número 1, enfocarse en lo poquito que se tenga. Orar por eso para que Dios lo bendiga. Y luego de que la gente se sacie, seguir administrando bien esos bienes. El Señor no dejó tirado todo ahí, vámonos ya, todo el mundo comió y quedó un basurero ahí, quedó un montón de comida por ahí. No, a alguien le iban a servir ese pan, a alguien le iba a servir todo eso que sobró, aunque sea para los animales, pero alguien tenía que aprovecharlo. Entonces el mensaje se llama multiplicación sobrenatural en tiempos de escasez. Juan capítulo 6. Sigamos las pautas que hemos hablado y veremos a Dios operar a favor nuestro y nada te va a faltar en el nombre de Jesús. Dios te bendiga.